Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy Tito, Peri, así como su amigo Paco. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a esta edición del podcast. Esta es la segunda parte 2, de nuestro tema Marvel Cinematic Universe. Si recuerdan, en nuestro episodio anterior estuvimos hablando acerca de un poco de antecedentes, que fue lo que ocurrió para llegar al punto donde nos encontramos el día de hoy como íconos de la cultura popular, íconos del cine, nuevos personajes que son parte ahora del colectivo, son parte ahora de la moda, también digamos. Y el punto cúspide de todo esto fue la película de The Avengers, donde todo conjugó al final, fue la cima, la cumbre, todos los personajes unidos en contra de un mal, muy como en el cómic también, en el sentido de que el villano de esa película también fue el villano que unió de alguna manera a los Avengers en el cómic. Loki, el hermano, o bueno, sí, puede decirse el hermano adoptivo de Thor. Y bueno, pues de aquí partimos a lo que es la llamada fase 2 del universo cinematográfico de Marvel. Concluimos fase 1 con los Avengers y empezamos fase 2 con una película que, bueno, digamos que dividió. Digamos que, dejémoslo así. Tomemos en cuenta que para cuando llegaron a Avengers allá en 2012, pues llegaron a la cúspide. Fue el pináculo del éxito para todo este proyecto en ese momento, ¿no? Pues aquí teníamos un problema muy grande. ¿Cómo rebasas eso? Mira, ¿con qué? Mira, la verdad, lo hablamos en el capítulo pasado. O sea, sí, fue la cúspide, fue lo más grande. Pero aún así yo creo que si ya tenían una cierta fórmula para que sus películas fueran un éxito, no tienes que cambiarla a 360 grados para ver si te funciona otra fórmula. Primero que nada quiero aclarar que la película que estamos hablando es de Arma Mortal 5, ¿verdad? Primero, quiero aclarar. Es el mismo director, ¿no? Sí, ¿de qué película estamos hablando? Iron Man 3, Peri. ¿Qué? ¿¿Iron Man 3? Sí, Iron Man 3. Yo pensé que estábamos viendo Arma Mortal 5, ahí estaba Mel Gibson, estaba Danny Glover ahí. Y el niño, no era Joe Pesci el niño no era Joe Pesci. Del mismo tamaño, pero no era Joe Pesci. Bueno, entonces quiero decir que yo soy de las personas que la película de Iron Man 3, la verdad no me gustó. ¿No te gustó para nada? No me gustó. Pues mira, yo lo que creo es que no le pondría yo, y aquí quiero aclarar, no le pondría yo no me gustó para nada. Está cerca para mí, pero hay algunas cosas rescatables, la verdad. Sí, siento que hubo muchas oportunidades desperdiciadas, sobre todo una que es la que a mí más me molesta y la vamos a comentar ahorita en un momento. Creo que es la que le molesta al colectivo. A la gran mayoría. Pero no puedo decir que fue totalmente horrible, no podría. Yo le daría, ¿qué calificación le daría? Pues yo creo que un 7. 6, entre 6 y 7, yo creo que le daría, porque son oportunidades muy valiosas que no aprovecharon. Y eso yo creo que es lo que menos se le puede perdonar a la gente, bueno, a los realizadores. Sinceramente, yo creo que no está confirmado de ninguna manera, pero a mí me gustaría que hicieran un Iron Man 4 para redimir un poquito a Iron Man 3. Digo, yo sé que no está confirmado, yo sé que puede decirse que pues eso ya fue en Civil War y en Avengers Infinity War, pues también parece que es como que de Iron Man, pero no, o sea, una verdadera película que llevara el título Iron Man 4. Pero ¿sabes qué? Hay algo importante. Yo creo que desde el primer momento donde nos presentan a Tony Stark en Iron Man 1, ya es un Tony Stark diferente al que, con orígenes totalmente diferentes con respecto a los villanos. Sí, un poco, pero miren, vamos a hacer, no sé si les parece, estamos hablando como bien hemos dicho de Iron Man 3, que fue el inicio de la fase 2 de las películas de Marvel. ¿Quién es? Pues el protagonista. El protagonista es Tony Stark y como ya lo hemos mencionado demasiado en anteriores programas, los superhéroes y todos estos personajes son un producto de su tiempo. Tony Stark tuvo su origen realmente como un superhéroe salido de la Guerra Fría. Él
es un contratista que desarrolla armamento para ayudar al gobierno de los Estados Unidos a pelear en contra de los comunistas, que recordemos que la Guerra Fría pues era una batalla de poderes entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, que duró alrededor de 45 años, un poquito después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y todo el tiempo hasta por ahí de 1990, ¿no? 1991. Sí, bueno, la perestroika creo que fue en el 87, 88, pero ya se considera una derrota cuando cae el muro de Berlín y cuando se disuelve la Unión Soviética y pasa a ser ahora Rusia. Pero miren, vamos a hablar de cuál es el punto que yo creo que le molestó a la mayoría. Todos los héroes, y me refiero ahí sí a todos, tienen un antagonista principal. En el caso de Spider-Man, bueno, tiene muchos, pero el mayor es el Green Goblin, exacto. En el caso de Batman, bueno, también tiene muchos, pero el mayor es el Joker. En el caso de Superman es Lex Luthor. En el caso de Reed Richards es el Doctor Doom. Thor es Loki, Capitán América, Red Skull, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién es el antagonista principal de Tony Stark? Es el mandarín. El mandarín. Bueno, el mandarín sale en esta película y que yo recuerde sí habían anunciado con anterioridad que iba a salir el mandarín. Es más, en la primera película con la Sociedad de los 10 Anillos te daban dando un glimpsazo de él. Sí, un cierto, pues como que miren lo que viene, no puede ser que él sea la cúspide, porque pues si estamos hablando de que manejamos la fórmula de las trilogías, pues supongamos que la cúspide pues es la 3 y en la 3 pues deben de pelear contra el mayor enemigo si es que no lo hicieron en la 1. Bueno, va. Entonces, démonos cuenta de una cosa. En la 1, Tony Stark pelea con Obadiah, que es pues el Ironmonger que tiene que ver, es un hombre de negocios. Un hombre de negocios, exacto. Está dentro de su mismo medio, en fin, ¿no? Bueno, en la 2, él pelea, tiene como antagonistas ya mencionamos una especie de Whiplash combinado con los otros dos enemigos que tenía de armadura, que eran el Dinamo Carmesí y el Hombre de Titanium. Y a Justin Hammer, que era su rival de negocios. Sí. Bueno, hasta aquí todo muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el mandarín? Llega la 3, todo el mundo quiere ver al mandarín y resulta que te enseñan una broma, una sátira total que no tenía absolutamente nada que ver con el personaje que durante tantos años fue antagonista de Tony Stark. Aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa. Primero que nada, el actor que te ponen para representarlo, ¿no? Que pues es un actorazo, ¿no? Sí, claro, Ben Kingsley, efectivamente, claro. ¿No? Ganador de Oscar y lo que tú quieras, ¿no? Y en algún momento te empiezan a poner, en primera te cambian mucho lo que es la dinámica, sí. Porque primero, pues en primera tenemos la cuestión racial, ¿no? Aquí te lo ponemos más con cuestiones terroristas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, en la era moderna o hoy día pues tenemos más, se tiene más miedo en entrar en las cuestiones del terrorismo que lo que era los comunistas, ¿no? Ok, hasta ese punto yo creo que va muy de acuerdo, ¿no? Vamos bien. Te ponen un actorazo, muy bien. Tú veías los trailers y las secuencias que te sacaban, pues sí como que sentías que te imponía el personaje. Sí. Sin embargo, pues bueno, a la hora del que vas al desarrollo de la película, en primera encuentras una película un poco más elevada en cuanto a nivel comicidad. Volvemos al tipo Buddy Cop, ¿no? Que es por eso es que la confundiste con Arma Mortal 5. Sí, solo por eso. Solo por eso, ¿no? La otra es que pues al final te das cuenta que te están dando a tole con el dedo, ¿no? O sea, tú piensas que la cosa va en serio y al final solamente es una agarrada de tontos, ¿no? Definitivamente. Entonces, y creo que esa fue la parte más que más enojó a la gente. Porque todo lo ves perfecto y al final te salen con una bateada de babas. Te voy a decir una cosa. Yo creo que todo, obviamente, todo fue plan con maña, pero dense cuenta de algo muy importante. Yo esperaba a un villano que se enfocara en retar a Tony Stark desde el punto de vista mental. O sea, ya habíamos visto a villanos físicos, peleas físicas, peleas de golpes. Yo esperaba aquí a un manipulador, a un líder, ¿no? Un líder que tenía un ejército
Y la forma de... Yo estaba pensando que la forma de derrotar a un villano como este era de la misma forma, o sea, pero luego nos salen con esta tontería de un 360 grados de un villano que empezó siendo muy intimidante, un villano que verdaderamente en los trailers y al inicio de la película decías, este va a ser uno de los mejores villanos que vamos a ver en Marvel. Sí. Te lo ponen de forma cómica, totalmente cómica, pero ¿sabes por qué creo? Porque si hubieran seguido el plan de crear a un villano serio con un actor como Ben Kingsley, era darle en poder a un personaje como el Mandarín adaptado a la época actual. Entonces yo creo que por eso fue una forma satírica de burlarse no sé llamarlo, de las figuras que actualmente tienen ese tipo de estatus como dijo Tito, ¿terrorismo? De terrorismo. O sea, si tú le hubieras dado un poder a un personaje como el Mandarín, este villano intimida, este villano es famoso, este villano impone. ¿Qué hago? Me río de él. Tú, sí, y digo, tomando en cuenta que para esas fechas pues teníamos muy presente todavía a Osama Bin Laden, ¿no? Claro. Sí, fue mucho, Sí. mucho de eso, pero hay una cosa que quisiera yo también comentar referente a lo que dice Peri. Sí, el Mandarín fue una mofa y una burla, pero realmente yo siento que mucho influyó la cuestión racial. Como bien recordamos, el Mandarín en los cómics es un chino. Bueno, él es chino y también es inglés. Se supone que su mamá era inglesa. Pero básicamente su aspecto, su vestimenta, su manera de comportarse, sus tradiciones y todo lo que es él, pues es chino. Entonces, yo siento que influyó también mucho, y pues hay que decirlo, que no quisieron arriesgarse a, entre comillas, ofender a la gente de China, haciendo un malo, un villano, un chino. Pero es que, a ver, o sea, tenemos que enfocarnos bien en el contexto de lo que es Iron Man y por qué tiene estos enemigos. Los enemigos, si tú le preguntas a una persona quiénes son los enemigos de Iron Man, bueno, una persona que más o menos sepa, te van a decir, no, pues el Crimson Dynamo, Titanium Man, Mandarín, y ya luego se avienta y te empieza a decir otros. La Viuda Negra en sus inicios. La Viuda Negra en sus inicios también, la Viuda Negra era una villana. Y hay otros, ¿no? Obviamente hay muchos más que al principio todos tenían algo en común, que pues eran comunistas, así que valga la redundancia, eran comunistas. Ellos venían del régimen comunista porque, les repito, Tony Stark al principio y Iron Man era un héroe que se basaba en pelear en contra del enemigo comunista, del terror rojo, que eran como le decían o como te querían hacer ver al pueblo americano, le querían hacer ver a todos los comunistas. Y pues China, pues sí era comunista, y también los rusos. Y esos personajes, todos los que mencioné, 3 de ellos son rusos y 1 de ellos es chino. También Iron Man tuvo su origen ligado a la guerra de Vietnam. Poco a poco, esto fue cambiando. Les voy a tratar de dar más o menos un ámbito para que entendamos por qué es que Iron Man continúa o tuvo esos enemigos al principio. El Mandarín fue creado en 1964. Bueno, en 1964... para esas fechas ya andaba todo lo que era la guerra de Vietnam, la Guerra Fría estaba en su apogeo, todo esto estaba en boga y pues era una cuestión relevante hacer eso. Poco a poco, el enfoque anticomunista del cómic de Iron Man y del personaje de Tony Stark se fue diluyendo. Yo creo que posiblemente se debió esto al repudio que el pueblo americano y en general la comunidad mundial tenía por la guerra de Vietnam. Si se dan cuenta, en los años 60 es cuando estaba la generación hippie, la generación New Age, todo querían ellos que fuera paz, armonía, que estaba muy bien, pero eso no... Me suena parecido. Suena parecido, sí, pero digamos que antes como que yo creo que era distinto, ¿no? Yo creo que no se ofendían tanto, a lo mejor sí,
pero hoy en día ha cambiado mucho el trasfondo. Sí, no tenían Twitter. Exactamente, no había redes sociales también. Eran como que otro tipo de movimientos. de protestas. Y poquito a poquito, los creadores en Marvel fueron alejándose del concepto, como que ya no quisieron tener tanto que ver con la Guerra Fría. Siento que, y el anticomunismo, precisamente por la Guerra de Vietnam, siento que en parte fue por lo de los hippies y en parte por algo bien importante, que una enorme porción de los lectores de cómics Marvel eran muchachos universitarios y todos ellos estaban mucho en la onda hippie. Sí. Entonces le dieron al público, pues ahora sí que lo que pedían, ¿no? Cosa que hoy en día no se hace tanto con algunas propiedades. No, claro. ¿Sabes ¿no? qué? Lo más Claro. también algo interesante aquí es que el proceso fue poco a poco. Sí, fue gradual, La eso verdad sí. fue gradual, no dieron el golpe así, ya. Y eso fue lo que hizo que Iron Man empezara a tener otro tipo de villanos. Empezaron con villanos más de tipo empresarial. Sí, exacto. Exactamente, o sea, por ejemplo, era de que espías industriales o rivales, como en la película de Demon 2 con Justin Hammer, rivales... También fíjate que un poquito de empresariales. ciencia ficción también metieron También. alguno que otro extraterrestre por ahí. Ujú. Pero sí, tienes toda la razón, Pero- así fue como pasó. Bueno. Pero ya era demasiado tarde. Sí, bueno, digo, ahorita que hablas de tipo extraterrestre, pues los mismos anillos del mandarín se supone que tienen origen extraterrestre. ¿no? Ah, sí, así es. Que sí, ¿no? hay que recordar que los poderes originales del mandarín eran 10 anillos que él poseía, que cada anillo tenía una habilidad diferente, Ajá. que él consiguió en una nave alienígena, cuyos estos alienígenas eran dragones. Así es. Entonces, Sí, así es. por eso en la película de Iron Man 1, regresándome un poco, por eso los terroristas se llamaba la Sociedad de los 10 Anillos, Ajá. haciendo referencias al poder Al del poder del mandarín. Él también tiene, pues bueno, diversas disciplinas mentales y es hábil en artes marciales y cosas así. Pero miren, qué bueno que lo mencionan. Otro enemigo también de Iron Man era el dragón Fin Fang Foom. Fin Que Fang digo, Foom. aunque se oiga un poco ridículo, pues así se llamaba el personaje. Y asemeja mucho a un dragón chino. Sí, así O sea, es. lo asemeja. A lo que voy es que todo esto está ligado al anticomunismo, que aunque él los creadores quisieron deshacerlo de él, de todos modos ya era demasiado tarde. Él ya tenía puesta su galería de villanos. Entonces, pues ya, aunque metieras nuevos, de todos modos ya los, entre comillas, clásicos ya existían. Y el mandarín era el más prominente de todos. Y siento que Iron Man 3 fue una oportunidad desperdiciada para meter un personaje que, aunque no lo crean en los cómics, rivalizaba con personajes como el Doctor Doom y Magneto. La verdad. O sea, él antes, en un tiempo en el que sí podía rivalizar con esos otros villanos, que son villanos de mucho peso en el universo Marvel. Sin embargo, pues aquí dijeron, mejor nos vamos por otro lado. Sí, Ajá. sí. Y mucho fue por no querer ofender a nadie, siento yo, la verdad. ¿Y sabes qué es lo más triste del caso? Ya cuando empezaron a sacar los Blu-ray, sobre todo los Blu-ray, de la primera fase y cuando empezó a sacar desde la segunda, empezaron a sacar entre los extras que traían los Blu-ray unos capítulos que les llamaban one-shots, Ajá. Sí. que eran así como, eran pequeños cortos, pues, ni de 10 minutos creo que eran, pero pues eran digamos que pequeños alcances a historias como, por ejemplo, cómo llega el agente Coulson a Nuevo México y encuentra el martillo de Thor, ¿no? O cómo unos ladrones encuentran una de las armas de los Chitauri. Chitauri y empiezan a Manipularlas, robar, ¿no? usarlas y empiezan a cometer crímenes, ¿no? Uno de esos fue precisamente el personaje de Ben Kingsley, no quiero llamarlo el mandarín, pero que está dentro de la cárcel, donde le hacen saber que lo busca el mandarín. Efectivamente que se lo iban a llevar a ver al mandarín, que a alguien amafiado o alguien que controlaba esa cárcel, Que quiero aclarar, era supuestamente el verdadero mandarín, ¿no? que quiero aclarar que tampoco el villano que aparece en Iron Man 3, que dice yo soy el mandarín, no era el mandarín.
el del científico, el que se está inyectando. Ah, sí, claro, sí, o sí. sea, Que ya hasta se nos olvidó el nombre. Sí, exacto. Y, Que fue y tan- fíjate que Guy Pearce no Guy es mal Pearce, actor. No es mal actor. No es mal actor, al contrario, es muy bueno. Sin embargo, pues aquí el personaje, pues no, creo que no tuvo el suficiente peso, ¿no? Sí, No. pero ese... Que es lo que siempre pasa cuando quieres meter dos antagonistas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y ese one shot que tú dices, como dijiste, es una tole con el dedo. ¿Sabes qué? Con ese one shot pongo contentos a los que se ofendieron por lo que yo hice en la película. Y contentos entre comillas porque pues, al final no te muestran No te al lo verdadero muestran. mandarín, ¿no? Sí, no, definitivamente Iron Man 3 fue una cosa un poquito... Un hit and miss, ¿no? Sí, porque, un poquito fallido. porque tenemos que quedar claros en que sí fue un éxito taquillero. Sí. De hecho, pues quedó poquito abajo que el mismo Avengers en su momento, ¿no? Sí, es que venía con un impulso muy venía con importante. que ahí es donde viene creo que parte del error, ¿no? Aquí dijeron, ya estamos cómodos. Sí. Y ahorita, aquí en este momento sacamos lo que se nos antoje y lo van a ver. Y vamos a Y mencionarlo. pues sí, lo fuimos a ver. Eso Y es esto un lo vamos a hecho. mencionar en las próximas películas de las cuales vamos a hablar de la fase 2. Sí, claro. Si quieren pasamos a la siguiente, que ahorita, bueno, sí nos fuimos con un poquito de rant de Iron Man 3, pero se lo merece. Ahora, la siguiente es Thor 2, Thor The Dark World. Perdón. Tenemos que regresarnos un poquito a Iron Man 3, ¿no? ¿Qué pasó con Iron Man? ¿Tú recuerdas que Iron Man 3, una parte muy importante del plot de la película, son los ataques que estaba teniendo Tony Stark? Pues eran como tipo de esquizofrenia. Postraumáticos. Postraumáticos, ¿no? Sí. Que eran ataques de ansiedad que le empezaban a dar y que él no tenía control de sí mismo. Ajá, sí, claro. Y eso era una alegoría a cuando pues él estuvo en su faceta alcohólica. Sí, efectivamente sí lo fue y siento que tampoco se fue manejado de una manera correcta. Sí, Bueno, para los que no sepan, en los cómics el personaje de Tony Stark es alcohólico. Te lo manejaron un poquito más en Iron Man 1 y Iron Man 2, pero yo siento que en Iron Man 3 ya no lo manejaron tanto por la sombra Disney. ¿Qué? Yo creo, ¿Por el la verdad, ratoncito? yo creo que sí. ¿Cómo O sea, te no atreves? ¿Cómo te quisieron atreves? no quisieron seguir con eso. Pero vaya, pues es humano. O sea, cualquiera que tiene ciertos tipos de demonios, ciertos tipos de problemas, pues eso te da pie a crear un personaje mejor que después lo supera. Y aquí yo siento que no, pues bueno, no lo quisieron tocar, pero como es una parte muy, pero muy importante de Iron Man, quizás la decisión fue, bueno, pues vamos a suplantarlo con esto otro. Les recomiendo ya para terminar mi opinión de Iron Man 3, que lean Demonio en la botella. Demonio en la botella. Demonio en la botella, que para mí es una de las mejores historias de Iron Man, que es de lo que estamos hablando. De hecho, fíjate que es la más clásica. Sí. Me atrevo a decir que después de su origen, yo creo que Demonio en la botella es la historia más clásica de Iron Man. La recomendamos mucho, la verdad. Pues Ya es luego como les que pasan- ahondaron mucho más en el personaje. Sí, Sí, claro. claro. Le dieron una tridimensionalidad muy importante, porque te lo hicieron falible y al final tú quieres ver cómo un personaje tiene pues algún tipo de problema o asunto y después lo supera Es y eso. le da una cierta humanidad, te da una Nos- inspiración. Nos ¿no? gusta Así ver a es, los ¿no? héroes caer y levantarse porque es una forma de inspirarnos. ¿Y cómo lo hacen? Exacto. Sí, claro, sobre todo el levantarse, ¿no? Que Claro. es ante toda adversidad, ¿no? Claro. Ahora sí, nos podemos ir de viaje directamente Al mundo a oscuro. Asgard. Fíjense que yo de Mundo Oscuro, yo solo la veo como una película blanda, la veo como una película que es la descripción perfecta de Sin Pena ni Gloria, al menos es mi opinión, no está mala, tampoco está excelente, simplemente está. Siento que ya desde aquí te quisieron marcar la dirección de Thor como franquicia para irse más a la comedia. Y bueno, pues no quedó mal, pero repito, tampoco fue súper memorable. Fíjate que sí estoy de acuerdo en lo que dices. A lo mejor, bueno, sí, no, tienes razón. Sí, se echaba mucho en la comedia, tanto que tenía esta actriz, Pat Jennings, ¿se llama? Ah, sí, sí. Que es una actriz cómica al final, ¿no? Sí, definitivamente. O cuando menos tenía una serie cómica, ahorita no sé qué es lo que está haciendo la actriz, ¿no? Pero como que le dieron mucho peso a sus bromas, ¿no? A sus Y- chistes. y sigue- Pero algo que puedo remarcar aquí es que aquí ya vemos a un Chris Hemsworth mucho más adaptado al personaje. Aquí ya te la crees que él es Thor.
oye, ya lo hizo suyo. Ya lo hizo suyo en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que puedo rescatar esa parte en la que... Y pues bueno, ni qué decir de Tom Hiddleston, ¿no? Ah, que sí, el mejor todavía. Se llevó por completo las palmas. Sí, de por sí, con Avengers había conquistado a los corazones de las damiselas. Ya aquí en The Dark World, yo creo que ya todos los corazones ya se ganó, ¿no? Fíjense que la única cosa que yo puedo rescatar también, que no fue el personaje en sí, sino el actor que interpretó al villano, Eccleston. La verdad, aquí en Estados Unidos, Christopher Eccleston no es un personaje, no es un actor muy conocido aquí en Estados Unidos. La verdad, por ejemplo, ha aparecido en películas como Destro en la película de G.I. Joe. Y de ahí, bueno, salió en la serie de Héroes representando un personaje pues secundario. Sí. Pero aquí tengo que remarcar que donde él se hizo más conocido, sí, fue que él fue el actor a quien agarraron para hacer el nuevo Doctor Who. Él fue el que revivió realmente al Doctor Who. Exacto. Sí, como personaje, pues ¿no? Entonces, en ese aspecto él tiene su mérito. Como actor es muy bueno, ¿no? Y siento desafortunadamente, no lo han dado. Aquí en esta película le dieron un papel muy sin sabor. Es que mira, yo creo aquí el actor es muy bueno. La verdad, yo creo que si le hubieran dado más relevancia al personaje, lo hubieran dejado un poco más, tal vez nos hubiera dejado con un buen sabor de boca. Fíjate que yo difiero porque al final no importa el tiempo que esté el personaje en pantalla, sino cómo maneja el personaje. No me refería al tiempo de pantalla, me refiero a cómo... A lo que hizo, ¿no? Exactamente, a lo que hizo el personaje. Por ejemplo, el personaje, el Malekith, el líder de los elfos oscuros, dentro del Rogue de Thor, no es de los más conocidos. O sea, solamente una persona que verdaderamente conozca a Thor puede ubicar al villano, ¿no? Ahora, si lo que querían era presentar a este villano dentro del universo de cinematográfico de Marvel, la elección del actor para mí fue ideal. No, yo estoy de acuerdo, el actor es muy Ahora, bueno. La forma en cómo desarrollaron el personaje, no en tiempo en pantalla, creo que fue lo que les falló un poco. El drive... mucho, yo creo. Sí, pues, claro, trato de ser un poquito suave aquí. Por ejemplo, el drive del villano, sí te lo ponen, pero me hubiera gustado ver un poco más del antecedente de este personaje, ¿no? Y como dice Paco, o sea, aquí la película tiene muchos huecos argumentales, la verdad. Y no es una película que no pasa ni con pena ni con gloria. Yo creo que es una película que tuvieron que hacer para podernos presentar futuras películas. Ahora, lo bueno de esto, o bueno, lo que sigue, es que siento yo que nos dieron un pico alto para lo que es la fase 2, después de venir bajones con Capitán América Winter Soldier. A mí esa película me agradó en sobremanera cuando la vi. Yo siento que hasta ese momento había sido mi segunda película favorita después de Iron Man 1, porque vaya, estaba muy bien. O sea, tuvo todo. O sea, tuvo historia, tuvo intriga, peleas, efectos, todo. No sé, ahí sí ustedes qué puedan opinar de Capitán América Winter Soldier, pero siento que fue una excelente película del Capitán América. Fíjate que pues yo no puedo opinar nada malo. No, ni yo, la verdad. No le encuentro algún error garrafal o algo, ¿no? Es una película que desde que inicia capta tu atención por completo, ¿no? Iniciando te dan una secuencia lo suficientemente interesante como para decir, ok, esto pinta bien, ¿no? En ese momento te presentan a otro personaje también, ¿no? Ah, Batroc. No. Al mero principio te presentan a Batroc. Tienes razón, estoy confundiendo con la secuencia de correr. De cuando está corriendo. También claro, al Falcon. ¿No? Sí, introducen Falcon, a varios personajes. Pero la forma en que te lo presentan
pues está muy bien, Sí. está muy tranquila, ¿no? La secuencia de donde se enfrenta con Batroc, toda la secuencia previa es muy buena. magistral, Sí. vaya, te indica cómo una película, más bien, cómo se reflejan los poderes o las habilidades del Capitán América en la vida real, por Ajá, así entre decirlo, comillas, ¿no? claro. Vaya, ¿no? O sea, visualmente es espectacular, ¿no? Con cómo manejan toda su agilidad. Y la otra forma también es que también ves mucho más cómodo a Chris Evans como el capitán, ¿no? Y pues bueno, en actuaciones es muy buena, ¿no? Las secuencias son muy ágiles y aquí tenemos que hacer resaltar que esta es la primera película que fue dirigida por los hermanos Ruso. así es, ¿no? Que pues bueno, si en algún momento querían más magia, pues aquí la estaban logrando, ¿no? Marvel a partir de esta película yo creo que ya estaba entrando a otros A otro nivel. a otro nivel y otros estándares. ¿Por qué? Porque es una película como que del género de superhéroes, pero también es una película de espías. Sí, sí, ¿no? sí. Es una película que dentro de su género pues tiene una trama actual, ¿no? Sí, muy Una actual. trama muy actual, ¿no? Y también una crítica. O sea, hay muchos factores que envuelven esta película que la hacen, creo que especial, y hasta te podría decir que como película, en todo el contexto de que bien escrita, bien dirigida, bien actuada, personajes bastante bien desarrollados, con un buen inicio y un buen final, así como tipo autoconclusiva, se me hace creo que es la película que más me gusta de todo el universo cinematográfico hasta ahorita, ¿no? Miren, yo desde mi punto de vista, yo concuerdo con que te muestran un Steve Rogers con una dificultad un tanto diferente. La vida fuera de la guerra, porque recuerden que Steve Rogers, el Capitán América, es ante todo un soldado, Ajá. que aunque no te lo ponen en la película, estuvo muchos años en guerra, muchos años. Ahora, está en una época totalmente diferente, como dices, Chris Evans se sintió más relajado al interpretar al personaje, y yo creo que simpatizas más con Steve Rogers. Para mí, fíjense, hay un dato muy personal. Para mí, Steve Rogers siempre se me hacía un personaje muy cuadrado, en el que el American Dream, o sea, todo el gobierno, bueno, que hubo sus momentos en el Capitán América fue contra el gobierno de Estados Unidos, pero, Sí. pero él deja de ser un soldado unidimensional y se convierte en una persona que analiza el gobierno en el cual está viviendo, en el cual él dice, ¿sabes qué? Esto que ustedes están haciendo no es algo por lo cual yo luché. ¿Sí me explico? Es algo que a mí me agrada mucho de la película. Lo manejaron muy bien. Ahora, hay un actor que la verdad, mis respetos, el famoso Robert Redford, Sí, claro. una de las figuras icónicas del cine, como Alexander Pierce, el villano de la película. Es un villano que al final él cree que está haciendo lo correcto. O sea, al final, aunque te pongan que Hydra es el que está detrás de todo, al final te ponen una justificación del por qué ellos creen que están haciendo lo correcto. Ajá. Ellos te ponen, cuando está la escena de Armin Zola, que es para mí una de las mejores películas, creo que la mejor escena de la película fue la escena del elevador. Sí. La verdad me agradó, Sí. me agradó mucho, y de ahí la escena donde aparece Armin Zola, que solamente para los que no recuerden, Armin Zola era un villano del Capitán América, un genetista. Sí. Que su cuerpo se estuvo Tenemos que hacer remarcar que Arnim Zola lo conocemos en Capitán América First Avenger. Pero quiero hacer la referencia del por qué que él aparece como una computadora. Ajá, sí. Y sí, claro. En el cómic, él es un cerebro en un cuerpo de un robot. Sí. Entonces me gustó mucho esa escena. Esa referencia. Sí, no, estuvo excelente. Entonces, la verdad me gustó mucho cómo Steve Rogers empieza a cuestionar, oye, ¿sabes qué? Yo ya no soy un soldado, ya soy un espía, ya no estoy viendo en un mundo de guerra, estoy viendo en otro tipo de batalla, ¿no? Sí, bueno, pues, tú recordarás que hay historias del Capitán América. Sí, claro. Inclusive la que más, creo que le tengo más cariño, es aquella historia en los años 80 donde él renuncia por completo a ser el Capitán América y se vuelve únicamente el capitán, ¿no? Claro. Que es precisamente bajo esos ideales, que él
ya no cree en el gobierno, o sea, la bandera para él ya no lo representa. Claro. Entonces, Te digo pues, se una va por cosa, otra parte, yo ¿no? ahorita, mucha gente, bueno, es una opinión personal, mucha gente, yo leía cuando te plantean que el Capitán América, digo, nos vamos a brincar un poquito, ya no quería ser Capitán América por lo mismo de que se decepcionó del gobierno y todo. Te planteaban que ahorita en las nuevas versiones iba a ser más un nómada, o sea, más como nómada, ¿no? Que fue una de sus identidades que él tuvo, así se llamó nómada. Pero yo siempre estuve en desacuerdo, yo creo que va más por el lado de Captain, porque él se llamaba solo el capitán, ya no era América ni nada, y se hizo un traje muy, muy parecido al clásico que tiene, solo que de color negro y con otros detalles por ahí diferentes. Entonces, bueno, nada, siempre se me hizo más adecuado que él fuera de Captain, nada más, Sí. no tanto nómada, porque pues no tiene como que el sustento, no se lo vi para que la gente pensara que era nómada, solo que fue primero nómada que de Captain, no sé. Bueno, y aquí te doy la razón por el hecho de que él es un líder nato. Ajá, sí. O sea, siempre va a haber alguien que lo siga. Si tú vas del lado de un nómada, pues es alguien que pues, siempre trata de estar solo. Así es. No Yo tiene, creo no tiene nación. Y no es cierto. Aquí el capitán no tiene esa personalidad. Siempre tiene a sus Avengers secretos. Así es. Bueno, Así es, ¿algo ¿no? malo de la película? Fíjate que no. No, Yo no. la verdad, ahí sí no. No. Y ahorita sí estamos como que como mencioné hace rato, en un pico elevado, porque justo después de Capitán América Winter Soldier viene Guardianes de la Galaxia. Que vaya, no. Miren, Guardianes de la Galaxia es algo muy especial porque Sí. fue un hit absoluto y lo que es más interesante, nadie se esperaba eso en lo más mínimo, nadie esperaba que esto fuera un hit por múltiples razones. Ahorita vamos a tratar de retomar un poquito de dónde salen estos personajes, por qué salen, qué son y de dónde estamos agarrando el que nadie se esperaba que fueran un hit, sinceramente. Así es, ¿no? O sea, tú veías, bueno, un mapache, un árbol, un mono verde, ¿esto qué es, no? Nada, no, ni idea, pero bueno, vamos a tratar de retomar rápido cuál es la historia de los Guardianes de la Galaxia y luego nos vamos a ir un poquito otra vez a la película que sinceramente, al menos yo desde ahorita les puedo adelantar que no le veo fallas. Fue una sorpresa sumamente placentera. Miren, los Guardianes de la Galaxia son un equipo de superhéroes que fue creado en el año de 1969 y originalmente no eran los personajes que nos presentaron en esta película, originalmente eran otros personajes que ahorita los vamos a mencionar. Sin embargo, ellos pertenecían a, bueno, ya así pasa en los cómics, ellos pertenecían a una línea temporal en un futuro alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es un futuro que puede o no puede suceder del universo Marvel dependiendo ciertos sucesos. Ellos venían del siglo 31. Entonces, viajaron al pasado por diversas aventuras, la gente como que les tomó cariño, pero repito, no tenían nada que ver con los Guardianes de la Galaxia que nos presentaron en la película. Tuvieron muchas aventuras, sobre todo con los Vengadores. De hecho, en un punto en las historias de los cómics de esos años, de los 70s, finales de los 60s, principios de los 70s, los hicieron miembros también, miembros como que de honorarios, como que de reserva. Y bueno, pues iban y venían a voluntad estos personajes, viajaban en el tiempo, etc. ¿Qué pasó después? Bueno, pues mucho tiempo, los Guardianes de la Galaxia... ¿se acuerdan que les había yo mencionado, bueno, a los que nos están escuchando, había mencionado en el programa anterior que muy probablemente los Vengadores, Iron Man, Capitán América y Thor estaban como por ahí del número 6, número 7 de popularidad? Bueno, pues los Guardianes de la Galaxia yo creo que estaban por el número 15. O sea, esa propiedad nunca fue una propiedad sobresaliente. Sí, bueno, prácticamente. Creo que en los 90 sí tuvieron cierto... Tuvieron un cómic, cierto pero creo que cierto duró alce, ¿no? hasta el número, menos de 50 números sí duró, eso estoy casi Sí, seguro. De hecho, creo que fue cuando terminó su run Jim Valentino. Ajá, y ni siquiera eran estos personajes. Sí, eran O otros, sea, que eran los otros, originales, ¿sí? ¿no? Eran parte de los originales y parte de nuevos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿de dónde salen estos
otros personajes que nos presentan ahora como los Guardianes de la Galaxia en la película. Bueno, hay una historia que, repito, vamos a tratar de hacerlo resumido. Hay una historia en los cómics que salió por ahí del año 2008 que se llamó Annihilation. En esta historia te presentan un villano que básicamente es un villano de los Cuatro Fantásticos, que se llama Annihilus, que él vive en otra dimensión, una dimensión llamada la zona negativa. Él viaja de la zona negativa al universo del universo de ellos, el universo Marvel, para tratar de destruir todo lo posible y conquistar y dominar, etc. Bueno, entonces todos los personajes todos los personajes cósmicos de Marvel se unen, y que son demasiados, créanme lo que son muchos, se unen en toda una historia épica para derrotar a este villano con todas las hordas de naves y de soldados y de destrucción que iba a traer acá. En esta saga es donde se forma un nuevo equipo de Guardianes de la Galaxia. Obvio, junto con muchos otros personajes que por otro lado estaban peleando esa guerra, llegan estos nuevos Guardianes de la Galaxia que básicamente son el equipo que nos presentan en la película, con excepción de 2 miembros que no te pusieron en la película. Uno de ellos es Quasar. Quasar ha tenido varias versiones ese personaje, pero esta versión es una versión femenina que sale en los cómics. No la han retomado todavía en el universo cinematográfico, pero bueno, ahí existió. Y Adam Warlock también era parte de estos Guardianes de la Galaxia. Adam Warlock sí te lo van a querer retomar, bueno, al menos lo pusieron en una escena postcréditos ahorita en lo que fue la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero pues tampoco te lo han metido todavía en las películas. ¿Qué pasó? Pues que tuvieron mucho éxito estos personajes. Sin embargo, todos ellos son personajes ya muy viejos, que si tú independientemente buscas sus orígenes o buscas como que sus cosas individualmente, repito, no das un solo peso por ellos. O sea, son relativamente oscuros aún para quien lee cómics de una manera regular, porque casi no aparecían, ¿sí? Entonces, ¿qué personajes son? Por ejemplo, Star-Lord fue creado en 1976 y nunca tuvo un protagonismo importante prácticamente en nada. Rocket Raccoon también fue creado en el año de 1976 y era un personaje hasta cierto punto de chiste, hasta cierto punto. Obviamente luego lo fueron cambiando. Como dato curioso, bueno, esto sí, nada más es una especie de dato curioso pequeño. Su nombre es una especie de guiño o referencia a una canción de los Beatles que se llama Rocky Raccoon. Le escribió Paul McCartney. Y bueno, los creadores de Rocket Raccoon se basaron en el nombre de esta canción para ponerle nombre a su personaje, pero bueno, es nada más un dato por ahí curioso. Gamora, que esa sí es la que más junto con Drax tenían un cierto protagonismo, pero también es una personaje que fue creada en 1975. Drax, también personaje creado en 1973. Cabe aclarar aquí que este Drax que aparece ya le habían cambiado el cuerpo. Para los que hayan leído en algún momento la saga de Infinity Gauntlet, se encuentran con un Drax que se parece más a Hulk. Un Drax muy poderoso, musculoso, que vuela y tiene otro tipo de poderes. Y es moradito. Bueno, tiene un traje como que moradito. Pero lo que pasa después es que más o menos por ahí, por la saga de Annihilation, le cambian a él el cuerpo. Él tiene que cambiar de cuerpo por ciertas cuestiones. Pero originalmente Drax era un humano cuya familia sí fue asesinada por Thanos, pero era humano. Y un ente cósmico llamado Cronos jaló su espíritu y lo puso en ese cuerpo súper poderoso para combatir a Thanos. Bueno, eso, les repito, pasó en la década de los 70s, pero para el año 2008 ya le habían hecho ese cambio de ponerle un cuerpo distinto, y bueno, pues es el Drax que conocemos y que sale en las películas. Y Groot también apareció, pero ese es todavía más viejo. Como dato curioso, Groot apareció antes de que el universo Marvel fuera universo Marvel. Apareció en 1960. Él era parte de todos estos monstruos gigantes que la compañía Atlas Comics, que así se llamaba Marvel antes de ser Marvel,
manejaba y te los ponía como que llegaban a querer conquistar el mundo y a dominarlo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad que, un dato curioso, hace rato estábamos mencionando al dragón Fin Fan Fum, fue parte de esta... También, sí. Fue parte así de es. esta ronda, ¿verdad? Que, de hecho, Sí, de hecho, Hank Pym, el otro personaje que vamos a mencionar después, también fue parte de ahí, era un científico. Ya luego lo jalaron para el universo Marvel. Pero bueno, el punto al que queremos llegar es que todos estos personajes eran menos que nada. Y entre todo ese equipo creativo y el director, James Gunn, lograron hacer algo increíble. No sé ustedes al menos qué opinión tengan de Guardianes de la Galaxia, pero para mí es una excelente, excelente, excelente película. Una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque, pues ya digo, ya nos acabas de poner todo el background ahorita, ¿no? Pero pues alguien que no conoce de esto, que en ningún momento ha tenido contacto con los personajes, pues únicamente iba a ver la película porque decía que era de Marvel. Sí, claro. No porque quisiera conocer a los personajes. No, definitivamente Digo, no. al final, digo, se las ha arreglado el universo Marvel en jalarte a ver sus películas. Porque, pues bueno, en sus altas o en sus bajas han tenido el interés de la gente, ¿no? O han tenido buenos resultados, ¿no? Y la otra es que, pues bueno, siempre han tenido un pedazo de película que te va conectando con las siguientes. Entonces, siempre quieres conocer la siguiente película, ¿no? Claro, una cosa muy importante aquí es que Guardianes de la Galaxia fue la película que más conectó con el final de fase 1. Con el personaje final de por Thanos. Uh-huh. Fue, digamos que, la película que mostró a ese villano que sonrió al final de Avengers. Dijo, que ya sabías que venía. Que ya sabías que venía, y ya te lo ponen de cuerpo completo. Y al final te dicen quién es él, el ser más poderoso del universo, ¿no? ¿Qué pasa? Otro éxito de la película. El más temible del universo. No, aparte te ponen en la película que es el más poderoso del universo. Te lo mencionan en la película. Todavía no conocían a otros que, exacto, que están están en Fox. Sí, están del otro lado. Bueno, otra cosa que tuvieron éxito en la película, aparte de la banda sonora. Ah, sí, excelente La banda verdad, sonora. Sí, la verdad, un gran atino del director, la verdad, sí. el manejarse con banda sonora de los 80s y 70s. 70 sobre todo. Sobre todo 70s, ¿no? Yo me Pero imagino sí, cómo sí. fue la elección de todo el soundtrack de esa película. Yo creo que en esta escena podemos poner a David Bowie. En esta escena podemos poner esta canción, la otra canción. Yo creo que fue una cuestión... Bueno, yo creo que sí fue, fue Sí, algo claro. muy afortunadamente en el mundo de la música pues es tan variado que Sí. tú podrías ubicar una canción en cualquier escena. Ahora, ¿no? O sea, otro- entonces encuentra una que le den directamente a la escena que están mostrando. Ahora, para mí, el punto más importante de la película es que te muestran unos personajes muy carismáticos. Te muestran ya te habían mostrado a un Iron Man, a un Thor, a un Capitán América, a un Hulk, pero no habíamos visto su interacción hasta Avengers. Aquí estamos viendo, y a ver, quiero ver ustedes qué opinan. Ya hemos hablado de la cuestión de Marvel y Cuatro Fantásticos. Ajá. Ya habíamos hablado de que Marvel no puede hacer películas de Cuatro Fantásticos por derechos y todo, ¿no? Sí, claro. Una característica que tenía Cuatro Fantásticos en su momento era que eran 4 personalidades, cada una diferentes, y eran familia, pero salían adelante y muchas veces la mole de Thing quería golpear a Red Richards Y a Johnny. y a Johnny y todos, o sea, era una dinámica amor y odio De muy familia fuerte, disfuncional. Sí, al final, pues Ahora- ni tan disfuncional, digo, al Bueno, final una familia pues pues sí. siempre te peleas en Ujú. algún Pero momento, ¿qué ¿no? pasa? Pero- Al no podernos presentar al primer super equipo Marvel, A los fantásticos. nos ponen a los Guardianes de la Galaxia, una familia súper, pero súper disfuncional. El Star-Lord, el sarcástico, El niño. niño, Porque es un niño. Rocket Raccoon, el Todavía peor. peor, el travieso, Gamora, la seria, Pues digamos que la que podría ser la imagen materna, por ahí, ¿no? posiblemente Drax, por ejemplo, no sé cómo llamar a Drax. Es un caso especial. Sí, porque es muy diferente inclusive al Sí, del en personaje del personalidad. cómic, ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué hace? Pones a todos estos personajes en una película y la química fue maravillosa. Hubo química entre todos los personajes. Bueno, es que empezando por todos los actores. Claro, claro. Digo, porque inclusive los personajes los pueden escribir muy bien, pero si los actores
no tienen química entre ellos, eso no lo vas a poder remediar nunca, ¿no? Pero también te hicieron amar a estos personajes, o sea, al Sí, final claro, hicieron... claro. Si tú pones a ver, si tú, Guardianes de la Galaxia, la ves sin ver todas las películas Marvel, te gusta. Sí, claro. No está sí. conectada, la disfrutas como una película de ciencia ficción, Ujú. te introduce a los personajes, y al final tú terminas con un buen sabor de boca al terminar Guardianes de la Galaxia. Y aquí tenemos otra película, así como que con así como el Capitán América, el Soldado del Invierno fue una película de espías, esta fue una película de acción cómica. ¿no? Sí, y de ciencia ficción Y también. de ciencia ficción, ¿no? A mí, O ¿se sea, acuerdan ustedes de la película de Flash Gordon? Sí, claro, Con cómo no. la banda sonora de Queen. Ajá. Sí, claro. ¿Saben qué? Yo veo esta película y es... Te lo recuerda mucho. Sí, es que tiene mucho Mucho elemento. elemento. Nada más de mucho mejor película. Claro, Bueno. bueno. Estamos hablando de mejor presupuesto, mayores efectos, pero la verdad la película... Mayor escritura, mejor dirección, mejor Bueno, actuación. Bueno, Flash Gordon es un clásico. Es un clásico, Sin ¿no? embargo, Sí. pues hay cosas que a la gente no le terminaron de gustar de esa película. Pero fíjense que aquí en este pico en el cual mencioné hace un momento que estamos arriba, yo siento que sí disminuyó un poco con la que sigue, que es Avengers Age of Ultron, Avengers 2. No sé. Fíjate que yo la siento como una película incomprendida. Sí, un poco, la verdad no. Digo, a mí me gustó mucho, no tiene el efecto que tuvo Avengers, No, eso me queda definitivamente claro. no. Hay mejores películas, han sacado ahorita mejores películas que esta. Sin embargo, yo creo que, tengo entendido que hubo, en estos momentos ya Joss Whedon como director ya había empezado a tener muchas fricciones con el mismo estudio. Y creo que empezaron a meter escenas que a lo mejor no debieron de haber metido, o empezaron a negociar cierto tipo de escenas, ¿no? Como por ejemplo la escena de Thor, creo que era algo que Joss Whedon quería mostrar a fuerzas, pero que no quería el estudio, pero se lo intercambiaron por meter al personaje de Pietro, creo. Ahorita, si soy honesto, creo que estoy hablando sobre los rumores que hubo en ese momento, ¿no? Ya. No tengo nada palpable, pero algo que sí decía es que ya había fricciones entre Joss Whedon y el estudio, tanto que fue la última película que hizo Joss Whedon para Marvel. Para Marvel, ¿no? sí. Y luego se fue a DC. Después, este fue el plan con maña, yo creo, ¿eh? Pues la verdad les quedó muy mal. Pero sí, Avengers Age of Ultron fue un poco débil. Es que ya se esperaba mucho. Sí, mucho. la barra era demasiado alta, ¿no? Enseguida pues estás haciendo la comparación, pues, no con Guardianes de la Galaxia, no con el Capitán América Winter Soldier, pero sí directamente con Avengers. Con ¿no? Avengers, Y así Avengers, pues estamos hablando de un pináculo y una barra demasiado alta, porque Avengers hizo un logro en la historia del cine, creo yo. Fíjense que una cosa que recuerdo del primer tráiler es que ponen la canción de Pinocho. Sí. Ah, sí. La verdad, ahí ya se ve la mano del ratón ahí en el tráiler, ¿no? Pero no, fíjate que no tiene nada que ver. No, o sea, no. sí, Bueno. sí, porque te permite usar cierto tipo Pero fíjate, de propiedades. Ahí ¿no? es lo que me Pero- llama mucho la atención. Se ubican al actor que le hizo la voz de Ultron, James Spader. James Spader. James Spader se me hace la verdad. ¿Han visto la serie de Blacklist? Fíjate que no lo he visto, pero sí he visto mucho su Bueno. trabajo en Boston Legal. Sobre todo en Bueno, Boston Legal. Miren, al final James Spader se me hace un actor sarcástico. Sí, claro. Es un actor cuyos personajes es un personaje oscuro, son personajes negros, Pero fíjate que eso es hoy día, porque él empezó en los Sí, 80s sí, como uno del grupo de los... de los Sixteen Candles, de las películas Sixteen ajá, Candles, bueno, que salen de ahí, Molly, ¿no? Molly Greenwood, de las de... Sí, no, hay de... um, El club, The Breakfast Club, no. no, él no salió en esa película, no, no. ¿cuál era? Bueno, era el grupo de los adolescentes de aquella época. Sí. Pero Sí. también esas películas él le hacía del tipo sarcástico, el típico... Fíjate que en James Spader yo no vi una mala decisión para no, Ultron. pero a ver, ¿sabes cuál es el punto que quiero llegar? Él pudo haber hecho un mejor Ultron. Totalmente, un Ultron oscuro, un Ultron que verdaderamente podría haber sido catalogado como miren, a mí la verdad los villanos de todas las series, de los cómics, de series, a mí me llaman mucho la atención. Yo la verdad, yo
puedo categorizar al héroe por el villano. Entonces yo creo que aquí el personaje de James Spader estuvo muy limitado, yo me imagino que por el guión, por la dirección, para poder presentar a un Ultron terrorífico, sarcástico, que al final yo lo vi como una antítesis de Tony Stark. Sí, básicamente eso era. Bueno, es que aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy grande. Ultron, digo, para quienes no conozcan al personaje, Ultron está basado en la conciencia de Hank Pym. Sí. Hank Pym. Para este momento, para nosotros no existe un Hank Pym. Su inmediato sustituto era Tony Stark, ¿no? Y si estamos viendo que está hecho a base de la conciencia de Tony Stark y ves la personalidad de Tony Stark, pues yo creo que fue bastante adecuado el cómo actuó. Digo, pues, partiendo desde esa premisa. Sí, claro. ¿no? Digo, obviamente difiere del personaje que conoces en el cómic. Sin embargo, que para efectos de la película y del universo que te están presentando, o la realidad que te están presentando, yo creo que es más que adecuado, más que lo que tenía que ser, ¿no? Así debía de ser, creo yo, ¿no? Entonces, yo siento que pudo haber mejorado mucho el villano, y yo creo que sentí más si Avengers nos habían dado una historia para conocer a los personajes. Vimos Iron Man, Thor, Capitán América, y ya vimos la cúspide. Aquí estaban los mismos personajes que conocimos en fase 1, pero nos dieron de golpe otros personajes que tal vez sí manejaron en otras películas, pero que no tenían tanto sustento, ¿me explico? Y aquí te voy a detener un poco. Si nos vamos directamente a Avengers es una película que por trama es una trama muy sencilla. Sí. O sea, no tiene mayor ciencia, si tú quieres, ¿no? Sí está dividida en 3 partes y cada secuencia creo que está perfecta. Ya no ahondaron en darle profundidad a los personajes porque ya lo habían hecho en películas anteriores. Sí, claro. Aquí creo que en esta película, si bien a lo mejor a lo largo de la fase hasta este momento ya habías conocido un poquito más sobre el Capitán América, sobre Thor y sobre Tony Stark, creo que para esta película intentaron poner mucho más contexto o mucho más trasfondo a la trama de la película como tal, ¿no? Esta película tiene una trama más repercusiones, más compleja. sí. Tiene más repercusiones, pero aparte es una película mucho más compleja en cuanto a escritura, ¿no? Sí, en cuanto a trama más revolvente. A mí lo único que, independientemente de todo lo que me digan, lo único que todavía siento que fue un también desperdicio fue que mataron a Quicksilver. Ya todo lo demás, pues bueno, lo puedo llegar a pasar, pero simple y sencillamente no entendí por qué la necesidad de matar a un personaje que tenías muy bueno. Y tampoco el por qué la necesidad de meterlo a fuerzas, ¿no? Sí, bueno, pero porque, a pues, últimas... si recuerdas, en ese momento estaba mucho, pero es que los derechos del personaje están tanto los tiene Fox, pero también a lo mejor los puede utilizar Marvel, sí, ¿no? Sí, los utilizaron, pero... Los utilizaron al mismo tiempo, y cuando salió la versión de Fox... Muy superior. Pues fue muy superior, ¿no? Muy superior, ¿no? Entonces, aquí, pues, de alguna manera... yo creo que es así como que nos dieron así como que el glimpse completo, y a lo mejor era para hacer darle más desarrollo al personaje de Wanda que más bien que más a ese personaje, ¿no? De ahí, pues, Era de Ultron pasó, ya, terminó y todo. ¿Y qué continúa? Una película que, digamos, más relax, Pues sí. más tranquila, más de comedia, muy buena. Bueno, pues más de comedia, una comedia. Sí, más... De hecho, es una comedia. Más de, como dijimos hace un momento, de relax. Ant-Man. Bueno, Ant-Man es una propiedad muy, muy interesante. Nadie confiaba mucho en que Ant-Man fuera un hit. La verdad, no confiaban en esa película, pero se demostró el potencial del personaje. Yo, como película y como forma de entretenimiento, fíjense que no tengo tampoco una queja. Mi queja es de otro tipo, no tiene que ver en sí con el producto final,
Pero bueno, yo creo que muchos de los que nos gustan los cómics sí sabemos dónde, entre comillas, falló esa película. Aquí nos presentan un protagonista llamado Scott Lang. Scott Lang sí es Ant-Man, pero el pequeño detalle es que es el segundo Ant-Man, no es el primer Ant-Man. Aquí también pasó lo mismo, pero en los cómics, Hank Pym, que es el personaje que hizo aquí Michael Douglas, él es el verdadero Ant-Man. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para que hablemos de lo que es este personaje, Hank Pym, que es un personaje bien, bien importante en todo lo que es el universo Marvel. Al menos a mí es uno de los personajes que más me agradan, es uno de mis personajes favoritos. Y hay una razón que, si seamos sinceros, yo creo que sí, esa razón, si ahorita la platicamos, yo creo que sí fue porque decidieron utilizar a Scott Lang en lugar de utilizar a Hank Pym como el Ant-Man principal. Hank Pym es un personaje que existe ya pues desde hace un muy buen tiempo, ¿no? En los años 60, por ahí de 1962. Y fue un Avenger fundador. Así es. Él fue un Avenger fundador, junto con la avispa original. Hank Pym tiene una peculiaridad en los cómics. Este personaje, para empezar, es el personaje que siento yo más identidades secretas ha tenido. Yo creo. Ha tenido muchos nombres de superhéroes, empezando por su nombre normal, Hank Pym, Ant-Man, Giant Man, Goliath, Yellow Jacket. Luego llegó una temporada por ahí que se llamó Dr. Pym, nada más. Ajá. Y al final se llamó Wasp, también, avispa. Porque en los cómics hubo una temporada en la que la avispa original había fallecido, supuestamente. Luego dijeron que pasó otra cosa. Pero él, como homenaje a su difunto amor, a su difunta esposa, se puso el nombre de avispa porque él decía que era pues un animal que realmente no podía ser llamado de un género en específico. Una avispa puede ser ambas cosas. Bueno, entonces todos esos nombres él ha tenido. Y también tiene otras cuestiones. Este personaje sufre de ciertos trastornos mentales, digámosle. Tiene complejo de inferioridad. Bueno. Ha presentado complejo de personalidad múltiple. Tiene también indicios de depresión. O sea, es una estuche de monerías, vaya. Bueno, miren, primero para empezar, Ant-Man, su superpoder, si lo queremos llamar así, es la inteligencia. Sí, en primer lugar, sí. Es uno de los personajes más inteligentes del mundo Marvel. Sí. Y él, aunque muchos no olvidan este dato, Hank Pym inició su carrera heroica porque unos espías mataron a su primera esposa. Ajá. Ahí fue cuando conoce a la avispa. Pero Hank Pym tiene algo muy interesante. Hank Pym, su intención nunca fue ser un héroe. Él era un científico. Todo lo que él hacía era para el servicio de la humanidad. O sea, él no era un soldado, él no era un espía, él no era un filántropo millonario, un justiciero, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Conoce a la avispa para intentar encontrar a los asesinos de su primera esposa, crea las partículas Pym, sí, que es lo que le da la habilidad de cogerse el tamaño de una hormiga, aparte de la tecnología para hablar con ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Se une a los Vengadores. Sí, es fundador. Es fundador. ¿Y qué pasa? Te encuentras ante un Thor, te encuentras ante un Tony Stark, ya más adelante un Steve Rogers, Hulk en su mero inicio. Y esto crea en el personaje, me acuerdo muy bien la historia, crea en el personaje lo que acabas de comentar. Complejo de inferioridad. Un complejo de inferioridad grandísima, porque aparte, Janet Van Dyne, era una chica de la vida cosmopolitan, era 360 grados totalmente. Él la quería mucho, él la amaba demasiado. Mucho. Entonces él, por querer cubrir las expectativas que tanto sus compañeros superhéroes como el amor de su vida
llega un punto donde él tiene un colapso nervioso grandísimo. Sí. O sea, no sabe manejar la presión de ser un superhéroe. Y ahí ocurre, y aquí mi amigo Paco o Tito, el que guste, ocurre para mí, uno de los eventos en cómics más ¿cómo se le puede llamar? Desafortunados. Que para mí creo que fue muy mal interpretado, muy, muy mal entendido, pero yo creo que ellos podrían darles una mejor opinión con respecto a ese tema. Pues bueno, básicamente a lo que se refiere Peri es que hemos mencionado que Hank Pym tuvo varias personalidades como superhéroe. Una de ellas fue Yellow Jacket. Yellow Jacket, él intentaba ser un superhéroe un poquito más violento, un poquito más a la altura de lo que se le esperaba, como bien mencionaste. Y bueno, pues le funcionó un poco. Sin embargo, él trató de cambiar su manera de ser. De ahí viene un poco lo de sus trastornos de personalidad múltiple. Trató de ser un poquito más agresivo. Desafortunadamente hubo un cómic de los Vengadores, específicamente el número 213, que salió por ahí de 1981, en donde él golpea, bueno, así se presenta en la imagen, golpea a la avispa. Sí. Ya estaba casado con ella, ¿no? Sí, ya había estado casado. Claro. Ya estaba casado, de hecho. Él la golpea estando él como la personalidad de Yellow Jacket. Cuando tenían una plática, estaba como que él estaba ocupado en un trabajo, con el disfraz, claro, y ella pues quería hablar con él, entonces la golpea. O sea, una especie de manera de decir, no me estás molestando, ¿no? Entonces la golpea. Bueno, esa escena fue muy desafortunada por múltiples razones. La primera es que el que escribió esa escena es una persona llamada Jim Shooter, que en su momento, aparte de escritor de Marvel, fue editor en jefe. Y él dijo, o ha dicho en repetidas ocasiones, que su intención no era que se viera como ese panel donde él voltea y golpea a su esposa. Lo que él quería era que básicamente se viera como un golpe accidental, un pequeño golpecillo accidental, cuando él moviera la mano diciendo, hiciera un gesto como diciendo, no me molestes ahora, y entonces que ahí accidentalmente la golpeara y fuera un malentendido, y bueno, de ahí surgiera un pequeño drama por ahí. Pero el dibujante de esta historia, supuestamente, según estas declaraciones, un señor que se llama Bob Hall, él no lo interpretó así cuando leyó el guión. Recordemos que así es como se trabaja en los cómics. Primero el escritor realiza su guión, hace la descripción de la escena y el dibujante pues hace su interpretación al respecto. Pero él lo interpretó de una manera distinta, lo interpretó como que él literalmente y de una manera agresiva la golpea. Y de hecho el panel pues lo pueden encontrar fácilmente en un Google, nada más poniendo Yellow Jacket hits de Wasp o algo parecido. O también puedes poner Avengers número 213 y te va a salir. Y fue algo muy desafortunado porque si lo vemos desde este punto de vista fue un error dentro de un error. O sea, fue un error en la historia y aparte fue un error de que... En el dibujo. En el dibujo, porque no debió haber sido así. Y la otra es que fue publicado. Exactamente, fue publicado. Al final el editor en jefe lo aceptó. A últimas, por alguna razón se aceptó. No sé si haya sido por prisas, no sé si haya sido porque no revisaron bien o dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. O nos gustó más cómo se vio así, ¿no? Exacto. Pero les voy a decir cuál fue el problema. Que a lo largo de la historia de Hank Pym, desde 1981 hasta, me atrevo a decir hoy en día, solamente se fijan en ese mugroso panel que ocurrió en un número de Avengers perdido en noviembre de 1981. No lo han bajado de golpeador de mujeres, de abusivo, etcétera, etcétera, etcétera. De loco. Cuando lo que pasó en la historia fue un error muy grave que él cometió, del cual se trató todavía en la historia de redimir, trató de salir adelante. En la historia le cuesta el divorcio, luego se reconcilia, se da cuenta Janet que él tenía como dijimos hace rato, un trastorno mental
Y bueno, pues poco a poco él va como que saliendo de ese bache, ¿no? O sea, todo el proceso de la historia de Hank Pym es muy interesante, la verdad. Yo sí les recomiendo que lean y que conozcan al personaje, es muy interesante. Incluso, digo, hace alrededor de unos 8 años que fue que salió al aire esta serie, esta fantástica serie que fue Avengers Earth's Mightiest Heroes. Ah, sí, como no. Hubo, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda temporada. Fue la segunda temporada. Que hubo, digo, no así tal cual, pero hubo una adaptación más o menos de todo lo que son los problemas que había tenido Hank Pym. Sí, en su personalidad, ¿no? Y tiene, créanme lo que es algo muy interesante de leer. O sea, obvio es algo un error que él comete, del cual se arrepiente y del cual lo persigue toda su vida. Pero aquí lo que más me llama la atención y al mismo tiempo me molesta un poco, es que los escritores, muchos de los escritores que han manejado a Pym en todo este tiempo, siempre lo sacan a relucir. Sí, siempre. Han hecho como que eso define el personaje. Sí, ¿no? O sea, como que no avanzó, como que no logró superarlo. Y créanme que lo superó. O sea, tendrían que leer la historia de cómo poquito a poquito él va cambiando y él va haciendo cosas para mejorarse. Aparte, una cosa que Tito mencionó un momento, el creador original de Ultron, de uno de los villanos que hasta la fecha es uno de los dolores de cabeza de los Vengadores y del todo el universo Marvel, fue Hank Pym. Y también fue un accidente. Sí. O sea, él planeó crearlo para ayudarle a todo este asunto superheroico, que fuera una manera de mejorar las cosas, y le salió mal. O sea, Hank Pym es un personaje que lucha y las cosas no le salen como él quiere, pero de todos modos eso no lo hace menos. Él de todos modos sigue peleando y sigue intentándolo y sigue haciendo cosas. Pero le han marcado ciertos errores que se los regresan y se los vuelven a echar en cara los mismos escritores. Siento yo que ha sido un ciclo que no ha podido terminar. Fíjense que uno de los escritores que no hizo eso fue Kurt Busiek. Él trató de sacarlo de ahí, pero luego llegó alguien más. Ahorita no me acuerdo si fue Frank Thierry o fue Chuck Austen. Alguien llegó. De hecho, después de Kurt Busiek creo que fue Chuck Austen. Y bueno, otra vez vamos de nuevo a... Perdón, después de Kurt Busiek vino Jeff Jones. Pero él no lo tocó. Y después vino Chuck Austen. Y bueno, el punto es que... y al final Bendis. El punto es que lo han repetido y repetido hasta el cansancio. Es un golpeador de mujeres cuando no es así. Es un wife beater, ¿no? Que ese es el término que usan los en Estados Unidos, pero no es así. Sin embargo, eso es lo que desgraciadamente ha definido en gran parte un personaje que es la definición de un gran superhéroe. Pero bueno, llevándolo al contexto de la película de esto, pues creo que tenemos pensamos lo mismo, en que pues fue mejor tener a Hank Pym en segundo plano que a Scott Lang, pues bueno, que de alguna manera pues probablemente habrían, si hubiesen puesto a Hank Pym como el protagonista de la película, en algún momento iba a salir a la luz precisamente esto de ser un golpeador de mujeres, cómo iba a ser que un superhéroe de una película de Disney, así es, ¿sí? Fuese un golpeador de mujeres. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que eso fue muy desafortunado. Es la única queja que yo podría tener de esa película. Todo lo demás estuvo excelente. No, sinceramente no le veo fallas, ya como quedó. Pero no me gustó que no fuera Pym. Bueno, yo también quiero hacer un comentario. Esta película me gustó mucho, el papel de Paul Rudd, la verdad me agradó, le dio un aire fresco al estereotipo de personajes, pero el villano chafió bastante. La verdad, es otra de las películas que sufrió del mal de que ha tenido el universo Marvel. Yo creo que, aunque aquí el villano fue Yellow Jacket, que fue dentro del cómic una de las personalidades de Hank Pym, pero que no tiene nada que ver, chafió bastante. Pero también tenemos que reconocer que dentro del rogue de villanos de Ant-Man, la verdad son muy pocos conocidos. O sea, hay el Cabeza de Huevo. Hay un villano de Ant-Man que se llama Cabeza de Huevo. Sí, pero pudieron haber agarrado varios. O sea, bueno, ya no podían agarrar a Ultron, que era el más obvio, entre comillas. Pero pues, independientemente de eso, yo siento que pudieron haber a lo mejor adaptado a alguien. Sí, el Egghead es uno de sus más reconocidos. También podría ser el Matt Thinker, si hubieran hecho
un poquito más de coco que le hubieran metido por ahí. Living Laser. También puede ser alguno de los villanos más pequeños de Ant-Man. ¿Saben quién también llegó a ser considerado un villano Ant-Man? Taskmaster. Al mero principio Taskmaster pudo haber sido considerado, sobre todo de Scott Lang, no tanto de Hank Pym. Pero pues bueno, supongo que no quedaba por ahí adaptado. Ahorita en la nueva película va a ser el Fantasma, sí, que de hecho ese villano es más de Iron Man. Y aquí creo que va a ser una mujer. Va a ser una mujer. Cambios que se hacen. Pero la verdad, en sí quejas sobre la película no, pero sí el hecho de que no haya sido Hank Pym, a mí sí me molestó un poquito. Ahora, esta película fue el final de lo que es la llamada fase 2. Ahora viene, pues, el comienzo de la fase 3. Aquí debemos también hacer notar que, pues digamos que la fase 2 pues tuvo más altibajos, ¿no? Sí. Empezó muy bajo y alcanzó igual un pináculo y después tuvo un pequeño pico hacia abajo, ¿no? Que fue la era de Ultron. Pero con esta película como que se redimió. Sí, cerró bien. Cerró bien. Y cuando termina la era de Ultron, tú sientes que la película no cierra nada. Sí, ¿no? Al contrario, esta película sí se siente que cierra algo. Sí. ¿No? Entonces, pues bueno, dices, ok, tuvimos una decente fase 2, no tan bueno, probablemente en calidad de películas, con Guardianes de la Galaxia y con el Capitán América, yo creo que mira, a diferencia de la fase 1, que todas las películas fueron buenas, sí, aquí estas dos películas creo que todavía superan hasta cierto punto. Sí, esas dos entonces sí, superan definitivamente algunas. Pues lo que dejó la fase 1, ¿no? Yo creo que la fase 3 sí supera la fase 2. En mi opinión personal, solamente tengo una de las películas de la fase 3 que no me convenció, pero todas las demás, vaya, súper bien. Bueno, miren, yo creo que aquí lo que intentaron hacer con fase 2 es experimentar. Lo mencionamos desde Iron Man 3. Hicieron un formato diferente. Thor Ragnarok también quisieron hacer algo diferente. No, Dark World, perdón. Avengers, Age of Ultron. O sea, yo creo que ahí dijeron, ¿saben qué? Necesitamos experimentar diferentes cosas para poder superar lo que habíamos logrado en fase 1, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que probaron, algunas cosas no les funcionó, fue totalmente evidente, pero las que pudieron ser rescatadas, yo creo, o a menos que digan lo contrario, fueron aplicadas en fase 3. O sea, agarramos lo bueno de los experimentos que hicimos y lo vamos a aplicar verdaderamente en fase 3. Antes de concluir esta segunda parte de Marvel Cinematic Universe, vamos a retomar un poquito algo que estuvimos hablando en el programa anterior. Fíjense que, bueno, ya ahorita ya mencionamos que Ant-Man fue el final de la fase 2 y definitivamente pues fue un buen final. Sin embargo, pues la fase 3 ya será en nuestro siguiente episodio, pero antes de despedirnos queremos retomar un poquito el tema de algo que, fíjate, Peri, mencionaste en el programa anterior. Muchas de las cosas que hoy en día vemos en los cómics sí han sido influenciados de gran manera por las películas de superhéroes, no solamente las que pertenecen al universo cinematográfico de Marvel, también las que no lo pertenecieron, como por ejemplo, pues las de X-Men, Spider-Man, ¿no? Las que fueron de Tobey Maguire, muchas de esas películas también tuvieron una cierta influencia en los cómics que en aquel entonces estaban leyéndose y en boga. Y fíjense que en mi opinión personal, vamos a mencionar ahorita algunos casos, como les dije ya para tratar de cerrar el tema de hoy, la segunda parte. Pero en mi opinión muy personal, ustedes quizás difieran, quizás no, yo creo que no ayudaron en nada. Porque les voy a decir, yo me acuerdo muy bien que cuando estaba yo leyendo en aquel entonces los cómics, yo jamás leí un reporte que dijera, subieron las ventas, la gente está más atraída, sí, sirvió súper padre que ahora a todos los X-Men les hayan quitado los trajes coloridos y les hayan puesto los de cuero negro. Uy, no hombre, sirvió padrísimo que a Spider-Man le hayan quitado sus disparadores tecnológicos de telaraña y ahora el saque de su cuerpo de la telaraña. O sea, yo jamás vi eso.
No sé ustedes qué opinen, pero la Fíjate verdad que no. no solamente no vimos eso, sino que tampoco disfrutamos mucho de esas historias. Exacto, ¿no? exacto. El hecho, la gente que compra cómics, desgraciadamente o afortunadamente, ahorita ya quizás no, pero antes sí era más marcado el hecho de que no, pues yo compro mis cómics y voy a seguir comprando, y la gente que iba al cine, pues disfrutaba el cine y se acabó, ¿no? A ver, yo quiero preguntarles algo. Estos cambios de los cuales estamos hablando, ¿para quién creen ustedes que fue dirigido? Pues- No fueron hechos para nosotros, ¿eh? Pues te digo algo, yo no sé. No, es que Mira, yo entiendo lo que nos dices, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, volvemos a lo mismo. Cuando tú metes un producto a un medio masivo, pues debes de adaptarlo, pues no solamente a un solo consumidor, sino a muchos consumidores. Aquí, pues parte de la intención también era, o entre comillas, era el tratar de jalar igual más Claro. lectores. Sin embargo, pues parece que no funcionó pero fíjate, como tal, fíjate ¿no? que hay algo muy interesante. Uno de los cambios que pude notar, ahorita hablando de las películas de Marvel, fue el personaje de Loki. Ajá. A ver, Loki nunca fue carita. No. Nunca fue carita. Loki era un villano rostro pálido, flaco, terrorífico. Era la contraparte de Thor. De Thor, sí. De hecho, repulsivo a la vista, ¿no? Repulsivo a la vista, chimuelo en algunas Interpretaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega Tom Hiddleston Ajá. y de repente Loki es un Adonis. Es un Adonis. Adonis, ¿no? Claro. Ahora, yo quiero ver, ¿para quién estuvo dirigido ese cambio? Es que te repito, según ellos lo hacen porque la gente te va a decir, es como el de la película, voy a inmediatamente comprar el cómic. Eso no pasa. No pasa. Lo hemos No ha visto, pasado, o sea, ¿no? no ha Pero pasado. pero estos cambios no lo hacen para que compren más cómics, lamentablemente no. Si ustedes se ¿Es ponen para que dejen de comprarlos? No, a ver, yo quiero que se pongan a pensar. Yo me acuerdo, si ustedes van a un Costco, van a un Sambors, o van a una juguetería, yo les voy a decir una cosa, yo creo que están teniendo más ventas Marvel con otros productos de juguetes, pósters, zapatos, Sí, claro. todo Sí, eso sí. La parafernalia. que de cómics. Ah, sí. Sí. Totalmente. Ahora, todos estos cambios, por ejemplo, ¿qué otro cambio podríamos mencionar? Pues mira, si nos vamos por orden, ya lo mencioné, los trajes de cuero de los X-Men, Ajá. nunca me agradó eso. Digo, no afectaba en gran cosa, pero dices, y oye, cuando salió New X-Men, Sí. eso fue lo primero que viste, que Ujú. no traían sus trajes coloridos. traen trajes de cuero. Tengo entendido que el cómic es muy bueno. Sí, Que New sí. X-Men sí fue muy bueno. Yo leí poquito, Pero, no leí todo. pero siendo honesto, a mí nunca me atrajo leerlo. Porque tú ya estás acostumbrado a lo que nos han dado todo el tiempo. Sí, así es, No tiene nada de malo que sigas con esa fórmula. O sea, ¿sabes por qué no funciona? Porque las películas tienen su continuidad propia y tienen su canon propio y tienen todo propio. Y no puedes tú llegar a cambiar una cosa que lleva 30 años, 40 años, 50 años de un modo O y decir, 80. o 80, y decir, no, pues fíjese que siempre no. Fíjate que ahora que mencionas lo de los 80, Superman. O sea, no fue tan directo ahí el cambio, pero cómo me cansaba eso de lo de la broma de los calzones arriba de los pantalones. O sea, Sí. no son calzones para empezar y para terminar, se ve peor. O sea, si tú lo ves a cómo lo han querido, lo quisieron hacer durante el New Desde 52. 2011 ya te lo dejaron muy en claro. No se ve bien. No, es No, que no, no se ve Por bien. mucho que te lo dibuje Jim Lee, no se ve bien. Por mucho que le vean por donde le vean, simplemente el personaje no da. Es el parte del uniforme que tú has visto toda tu vida. Sí, y fíjate que aunque no lo hayas visto toda tu vida, yo siento que no le queda al personaje, se ve muy genérico. Sí. Porque Superman ha tenido tantas copias y fotocopias y es un perfecto arquetipo de superhéroe. O sea, él es el superhéroe. Entonces, ¿cuántos no le han copiado? Y muchos le han querido modificar el traje y bueno, le han quitado lo que parece ser que son los trunks o los calzoncillos. Sí. Y ya lo has visto mucho. Si el original no está mal, déjalo así. Es la clásica alegoría de que si no está roto, pues no lo compongas. Ahora, uno de los que más me molestó a mí fue cuando a Spider-Man le dieron sus disparadores orgánicos. A mí más. ¿No? Es que, ¿de dónde? O
O sea, como por qué. Bueno, para quienes no sepan o para quienes lo recuerden, Spider-Man saca telaraña de unos cartuchos que maneja él como muñequeras. Tiene unos brazaletes que tienen cartuchos de una telaraña líquida que él inventó. Recordemos que Peter Parker es un genio químico, un genio científico. Y él inventa esta solución para que tiene una forma de telaraña. Bueno, entonces, sus disparadores. Y sus disparadores. Así es. ¿No? Y en la película de Tobey Maguire, el director Sam Raimi se brincó todo esta explicación de como por qué tendría Spider-Man unos disparadores. Simplemente se la brincó diciendo, pues los salen de él, las telarañas salen de su cuerpo. O sea, ok, bueno, en la película, pues para efectos de la película, quieres rapidez, ¿no? Quieres contar todo rápido. Pero, entonces, ok. Pero parte también no sé si es flojera o nada más como que querer innovar en algo. Es que cambiarlo. ¿Su sello? Quería cambiarlo, pero era que no se creía que un muchacho de 15, 16 años iba a tener el intelecto para hacer eso. No, pues cómo no, o sea, es que eso es básico en Spider-Man. Es básico en el personaje, sin embargo, pues ¿y saben qué? Ahí está la muestra, ¿no? ¿Y saben qué es lo que más me sacó de onda? Sacaron la película y en la línea argumental normal de Spider-Man le terminaron poniendo telarañas orgánicas. Eso es a lo que me refiero. Ya luego se lo quitaron, pero no, definitivamente ese tipo de cambios no siento que sean agradables porque, a ver, tú estás haciendo un producto basado en los cómics, que son tus películas. ¿Por qué tengo que basar mi base en el producto? ¿No? Ajá, o sea, en el secundario. Si te pones a pensarlo de una manera es totalmente ridículo. Y repito, si dijeras, oye, pero es que, a ver, subieron en un 300% las ventas porque vieron la gente reflejado en los cómics, lo que vieron en la película, te digo, bueno, pues entonces sí está justificado. Pues sí, vaya, pero no subió en nada, no cambió en nada, no hubo ninguna cosa distinta. Entonces, pues no te metas con eso. O sea, eso es básicamente algo que sí queríamos expresar y siento yo que no es para nada adecuado porque pues no sirve de nada. Bueno, otra cosa que a lo mejor no es tan malo, pues el Tony Stark que vemos ahorita en los cómics, pues es mucho más apegado a Robert Downey Jr. que a como era originalmente, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué pasó eso? Porque al personaje de Iron Man le habían sucedido muchas, digamos, tragedias. O sea, digamos como que había sufrido demasiado, entonces ya te lo ponían un poquito menos como que relajiento. Ya había perdido algo de eso. Pero originalmente pues él era un fiestero y era un tipo que se la pasaba de aquí para allá, pero no, ya lo había perdido un poco por sus mismas historias que si no le robaban la tecnología, que si no habían utilizado sus armas para esto, que si no se iba a morir de un infarto. Exacto, o sea, le habían pasado muchas cosas ya. Entonces, pues yo creo que por eso el personaje ya en los cómics normales no lo escribían con tanta alegría. Pero bueno, pues llegó Robert Downey Jr. y pues ya la recobró un poco. Pero tienden mucho a hacer eso. Yo la verdad no creo que sea necesario. ¿Saben qué otro me molestó muchísimo y me sigue molestando? Ya lo mencioné antes, Hawkeye. Yo no entiendo al día de hoy por qué le quitaron su traje. O sea, es un clásico, el personaje es un clásico. Y no solo le cambiaron el traje, le cambiaron la personalidad. El día de hoy el personaje es un personaje SJW, total y completamente. O sea, no empezó, cuando le hicieron el cambio, lo matan. Luego lo regresan y le cambian el traje. Más o menos fue así como pasó. Y poquito a poquito, gradualmente, te lo fueron convirtiendo en un personaje SJW. Cuando Hawkeye, lo que menos era políticamente correcto. O sea, él lo que menos era eso. Y ahorita ya es así. Y sinceramente, bueno, yo siento que ese no es Hawkeye. Siento que es un ejemplo palpable de cómo quieren adaptar un personaje para fines políticos que la verdad no tiene ningún sentido. Si quieren ver algo de Hawkeye como lo recordamos, les recomiendo mucho que vean la serie Avengers Air My Heroes. Tuvo 2 temporadas, la que mencionó Tito hace un rato. Es. Ah, sí, claro. 2 gloriosas temporadas. Pues les recomiendo que vean a Hawkeye de esa versión. No es la misma del cómic, porque aquí también manejan que es un agente de S.H.I.E.L.D., pero está más apegado. Pero está mucho más apegado. O sea, te lo recomendamos mucho para que entiendan nuestro punto de vista. A ver, no es porque estemos en contra de los cambios, quiero aclarar.
Simplemente estamos dando una opinión y nos gustaría que ustedes compararan. También, Fíjate que retomando ahorita lo que acabas de decir, y me acaba de volver a molestar, es precisamente esta serie de Avengers Earth's Mightiest Heroes terminó poco después de que se estrenó Avengers. ajá. Y fue cancelada y fue sustituida por una serie que se llamó Avengers Assemble, que inclusive hasta ahorita creo que ya lleva como 6 temporadas, que le han ido cambiando el subtítulo, pero ha sido mucho más apegada A la película. al universo de la película, a la adaptación que había estado haciendo, que pues había sido, la verdad había sido grandiosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, y pues bueno, tristemente un producto de muy alta calidad de lo que era, lo volvieron un producto para hacerlo similar a otro que estaba teniendo mucho éxito o que tiene mucho éxito, pero que pues, por supuesto iba más enfocado al público más infantil, ¿no? Pero vaya, aquí sí la verdad yo sí estoy muy molesto porque esta serie sí tenía para jalar mucho más. Sí, tenía mucho y potencial. tenía muchas historias que podían haber adaptado en ese mismo formato y con esa misma calidad, ¿no? Y te digo algo, hasta se prestaba para, digo, obvio no superar a las películas, pero podía tomarse libertades que las películas no se pueden tomar. Ejemplo, salieron los Cuatro Fantásticos. Así es. Sale Wolverine. Sale Galactus. O sea, aquí se podían tomar esas libertades que en el universo cinemático pues no podían. No pueden hacer. Y si hubieran seguido, yo creo que la verdad al día de hoy esa caricatura iba rumbo a rivalizar, si no es que superar, a todo Justice League. Ajá. Claro, lo de Bruce Timm y Paul Dini. O sea, el universo de animated de DC. Yo creo que no llegó porque no le dieron chance. Pero yo siento que si le hubieran dado oportunidad, llegaba e inclusive lo superaba. Una temporada más a lo mejor habría Sí. sido lo suficientemente Y pues bueno. no se dio. Pero bueno, eso es lo que pasa con este tipo de cuestiones. Lamentablemente, pues llegamos al final de la parte 2 del universo cinematográfico de Marvel. No sé si quieren agregar algo más, Peri, Tito. No, solamente que nos vemos para la parte 3 porque tenemos muchísimo que platicar todavía, ¿no? Así es, ya la culminación de lo que es la fase 3 y platicar un poquito de lo que viene, ¿sí? Que todavía está por ahí pendiente. Nada más, pues es cosa de paciencia. Paciencia que lleguen las demás. y tiempo y vida. Y que lleguen las demás películas. Pues bueno, nos despedimos por ahora, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y nos veremos aquí la siguiente semana. Se despide de ustedes Tito. Peri. y Paco. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comicsmen, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comicsmen Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsmenPodcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.